Saludos cibernautas de Proceso Digital y de Pasante. Bueno, estamos en un tema de derechos humanos, que en las últimas fechas se ven casos muy fuertes a nivel internacional, que condenas a nivel nacional, hechos que estremecen a la sociedad, y para eso nos acompaña aquí en Proceso Digital Daniel Cáceres. Él es el director del Observatorio Nacional del CONADE. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Desde el CONADE nosotros agradecemos este espacio para visualizar y visibilizar justamente esas acciones violatorias de derechos humanos que provienen de agentes del Estado y en general la temática de derechos humanos que tanto nos incumben en el país. Hablemos de violencia interna primero. A nivel nacional, según las cifras que presenta seguridad, ha disminuido, pero a nivel de crímenes en contra de las mujeres, vemos un aumento con casos bastante fuertes. Sí, nosotros desde el CONADE justamente es una de las preocupaciones que siempre expresamos todos los años. En 2022, en 2023, las personas que más interponen quejas en el CONADE son mujeres. Uno de los delitos que más nosotros vemos son violaciones de derechos humanos, son el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, los cuales son sumamente fundamentales para garantizar los dos tipos de derechos. Justamente el 8 de marzo de este año, nosotros desde el CONADE lanzamos el informe de desafíos invisibilizados, violencia de género durante la estancia. En ese informe nosotros evidenciamos algunas prácticas que hacen los agentes policiales en contra de las mujeres durante las intervenciones amparadas en el estado de excepción. Tenemos casos como el de Keila Martínez, que fue precisamente en ese marco, como usted lo comenzó. Sí, recordemos que el caso de Keila Martínez, si bien fue antes del estado de excepción, fue durante un decreto ejecutivo en el cual el gobierno en ese momento había restringido las libertades fundamentales para evitar la propagación del COVID. Keila Martínez muere bajo custodia en la ciudad de La Esperanza a manos de un policía que justamente actualmente el caso le dictó el Tribunal de Sentencias de Guatepeque una condena de 5 años. Sin embargo, le han cambiado las medidas de prisión preventiva por otras menos gravosas. Es decir, la persona se encuentra en libertad mientras la sentencia agarra firmeza porque es susceptible de un recurso de casación. ¿Cómo deja esto a las mujeres que a la mamá de Keila, a una comunidad, mismos que están exigiendo justicia, y vemos que esa persona está en libertad? Sí, recordemos que esto manda un mensaje no solamente a la familia de Keila y las víctimas del caso, sino que en general a todas las mujeres, en el que nos dice de que cuando se trate de casos en contra de oficiales, de policías, de militares, pueden quedar en una eventual libertad y una eventual impunidad, probablemente. Porque cuando se tratan de agentes del Estado, agentes en general del orden público, como son los policías o los militares, que usualmente son los más denunciados en el CONADE, envía un mensaje de que esa conducta violatoria es tolerada por el Estado. Cuando dejamos en libertad, policías manda un mensaje insatisfactorio de injusticia. Entonces quiere decir que todos aquellos actos que son en contra de la mujer y que provienen del Estado son tolerados. Por lo tanto, ese derecho no es debidamente protegido. Tampoco se protegido, por ejemplo, en el caso de según la madre de la niña, de Antoine, dice que uno de que supuestamente estas personas violaron y mataron a esta muchacha tenía una orden de captura y que andaba en el pueblo pues tranquilo y todo el mundo lo sabía. Sí, recordemos que, bueno, en este caso es que se reportó ayer, si no me equivoco, de una menor de edad que fue presuntamente violada. Desafortunadamente, tenemos que recalcar que fue una niña, que es un contexto en una ciudad de Cotepeque que probablemente tiene un menor desarrollo que en otras ciudades como Tegucigalpa. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta eso, de que, por ejemplo, cuando se trata no solamente de mujeres en este caso, sino de una niña, y tiene una orden de captura a una persona, la verdad que el Estado falla en dar una debida protección. ¿Por qué? Porque estamos buscando a una persona que tiene una orden de captura girada por la institucionalidad, sin embargo, no se ha localizado. Desafortunadamente ha ocurrido un delito, y no solamente un delito, sino la grave violación de derechos humanos en contra de las mujeres, que es justamente el feminicidio. Y tenemos que recalcar que el feminicidio se da justamente en esas relaciones de poder de hombres contra las mujeres, que se aprovechan de la fuerza bruta que tienen
y de las condiciones sociales que hay en el país para poder cometer crímenes en contra de las mujeres. Se da, se sigue dando, según son, pues ya 70 mujeres solo en este año, ya como llevamos, estamos iniciando aquí. Sí, recordemos que, bueno, uno de los problemas que tiene Honduras en general es el registro de datos. Sin embargo, las organizaciones de sociedad civil hacen un muy buen trabajo en registrar las muertes en perjuicio de las mujeres y efectivamente, como lo dicen, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil como Centro de Derechos de la Mujer o CDM, o cualquier otra organización que se dedica a esta temática, ha registrado muy bien las muertes en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que nos permite esto? Visualizar qué patrones hay. Y un patrón ejemplificante es que existe un nivel de impunidad y de tolerancia contra los delitos en perjuicio de las mujeres. La Corte de Estado, ¿qué tiene con nada? Nosotros lo que pedimos justamente son dos cosas, o prácticamente varias, pero la primera se subsume en una política de seguridad ciudadana que incluya una perspectiva de género. Eso nosotros lo incorporamos en el informe de estado de sección que lanzamos el 8 de marzo y dijimos de que el estado de sección como tal, si bien busca disminuir la criminalidad, nosotros ya desde CONADE hemos dicho que no es una medida efectiva. Para empezar, el estado de excepción es una medida, como lo dice su nombre, excepcional. Por lo tanto, no debe de ocuparse en temas de normalidad. La criminalidad organizada y en general la criminalidad común en Honduras es un problema estructural que da desde hace tiempo. Por lo tanto, una medida excepcional no puede, contra un problema bastante estructural, solucionarlo. Nosotros de ICONADE también, a través de esta política de seguridad ciudadana, pedimos de que se incorpore ese enfoque de género. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres impacta de manera diferenciada. No es lo mismo una mujer que ande en la calle a las 10 de la noche que un hombre pueda estar en esa hora, porque hay un riesgo exponencial más grave en contra de ellas. Lo segundo es que una de las cosas que a nosotros nos preocupa es el actuar policial y el actuar en general de los agentes del Estado. ¿Por qué? Porque muchos de los relatos de las quejas o de los casos que nosotros recibimos en CONADE, hay alegaciones donde los usuarios o las personas ciudadanas nos dicen de que los agentes del orden les han manifestado de que ellos están facultados justamente para cometer esas violaciones de derechos humanos. No dice tácitamente, expresamente una violación, pero sí tácitamente. ¿Por qué? Porque el actuar justamente les faculta, entre comillas, a ellos poder tener este tipo de actuación. Un estado excepcional y ya se volvió, o sea, el 6 de diciembre de 2022 ya no es por un periodo, no es excepcional, como lo dices tu término, Su propio nombre. Exacto, nosotros, bueno, ya ayer ya se publicó, bueno, el 4 de abril se publicó el nuevo decreto, han habido un decreto con 12 prórrogas. Esto quiere decir que hay más de 500, prácticamente casi 500 días o más de 500 días, hubo una medida excepcional. Bajo ninguna circunstancia una medida excepcional puede durar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque justamente, como lo habíamos dicho anteriormente, esta medida, si es excepcional, debería de ya en este momento solucionar el problema. Entonces, justamente lo que requiere el país es una política de seguridad ciudadana. Y hablando de también de violación de derechos humanos, en los que Honduras es sancionado, en los que a nivel interno no funcionaron los mecanismos y magistrados que fueron expulsados, que fueron retirados de sus cargos, que fueron a instancias internacionales y Honduras recibe nuevamente una condena. Sí, justamente Honduras ha sido múltiples veces condenado por la Comisión Interamericana de Derechos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente estos casos se ventilan primero entre la Comisión, pero la Corte ya le ha dicho varias veces al Estado de Honduras qué debe hacer. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de las comunidades garífunas que están en los bajos del Congreso exigiendo el cumplimiento de sentencias, y uno de los elementos importantes que nosotros hacemos hincapié es que la solamente retribución de dinero que usualmente da la Corte Interamericana para un nivel de reparación no es suficiente. Uno de los elementos importantes es el acceso a la justicia, porque justamente cuando una instancia internacional conoce un caso es porque no se ha garantizado, en primer término, el derecho a la libertad, el derecho a la vida y justamente el derecho a la justicia. La Corte Interamericana busca a través de 4 tipos de medidas de reparación, buscar, como dice su nombre, esa reparación a las víctimas. Cuando existe una tolerancia aún mayor de que la Corte da unas medidas de reparación y el Estado aún así no cumple, todavía quiere decir que el Estado no tiene ni siquiera la voluntad de seguir, porque las medidas de reparación, como ya lo dice la Comisión Interamericana y la Corte en general,
requieren más de la voluntad del Estado, porque ya tienen las herramientas para poderlo reparar. En las 18 sentencias anteriores se ha visto esta voluntad de cumplir. No, desafortunadamente han pasado tantos años que el Estado no ha cumplido múltiples sentencias de la Corte Interamericana y podemos ver que existe un patrón de repetición. Los casos de las comunidades carífunas que tienen mucha similitud en los contextos en los cuales se la expresión de derechos humanos nos dicen qué es lo que el Estado debe de hacer. A pesar de que hay varios casos de pueblos indígenas y defensores de derechos humanos, las mismas prácticas son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, uno de los elementos que nosotros hemos dicho es el Mecanismo Nacional de Protección, se debe adoptar medidas en general para defensores de derechos humanos, pero defensores de derechos humanos han sido asesinados. Otro elemento es justamente los jueces que han sido destituidos. Tenemos dos casos. El primero es el caso López Lone versus Honduras, que trata sobre jueces que fueron destituidos y que también estaba ahí la magistrada Tirsa, y en este caso que son los magistrados destituidos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esos dos casos, la Corte ya le dice a Honduras cómo es que hay una intromisión al poder judicial, especialmente la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué quiere decir esto? Que el poder político se excede, especialmente los poderes del Estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo, en entrometerse en las facultades que le operan o le competen al poder judicial. Daniel, estos espacios para personas que incluso los defensores de derechos humanos son víctimas no solo de acosamiento, de ataques, sino bueno, que por eso precisamente se ha castigado a Honduras. Y en la actualidad, espacios reducidos para que sectores sociales puedan expresarse, puedan hacer su labor libremente, se sigue repitiendo. Sí, desde luego, desde cuando un Estado no protege efectivamente los derechos, especialmente los defensores de derechos humanos, que son los que levantan la voz contra las injusticias, y cuando existen crímenes y hay un nivel de impunidad, envía un mensaje inhibidor. Este mensaje inhibidor quiere decir que, por ejemplo, los periodistas no pueden hacer ciertas investigaciones sobre ciertos temas en específico. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos al interno y medidas adecuadas para proteger a la vida de la integridad también de estos periodistas. Uno de los ejemplos que podemos decir nosotros es aquellos periodistas que, por ejemplo, han denunciado públicamente ser perseguidos. La cantidad de periodistas que han sido asesinados y también de defensores de derechos humanos envía un mensaje también en general a la población de que si uno denuncia públicamente estas situaciones que probablemente toquen intereses superiores, no es posible protegerme a mí contra estas amenazas que provengan. Esto también quiere decir que el Estado en general tiene que ser tolerable con las críticas, porque a veces podemos observar funcionarios públicos que cuando se le dan cierto nivel de crítica no la aceptan. Y una de las cosas importantes de un espacio cívico, tanto un espacio digital como un espacio físico, como son las calles, es justamente el aceptar que un funcionario público, por su condición como tal, esté expuesto a un mayor escrutinio público. Es decir, que la población le puede pedir más rendición de cuentas, exigibilidad de algunas cuestiones como el cumplimiento de promesas políticas que hemos hecho, o en general el cumplimiento de acceso al trabajo, a la educación y salud. Y vemos que ahora con las redes sociales, este paso para exigir a los funcionarios es como más directo. Sí, sí, justamente las redes sociales nos permiten conocer o que podemos evidenciar otras prácticas que con anterioridad no se podían, justamente por la difusión de la información. Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es la verificación de la información, porque a veces podemos replicar alguna información que es inadecuada. Sin embargo, siempre es importante que el gobierno o el Estado en general garantice el derecho a la libertad de expresión. Bajo ninguna circunstancia quiere decir de que existe debe de existir un control de parte del gobierno. Si bien el derecho a la libertad de expresión tiene un límite, se ve muy mal visto, o está muy mal visto que el gobierno quiera regular la libertad de expresión. Como por ejemplo cuando un periodista escribe algo y un funcionario de más alto rango empieza un cruce que se pasa de confrontación, sino que era el insulto, era la denigración, es muy común verlo ahora. Sí, es bastante común por parte de múltiples funcionarios. Eso se sabe a luz pública, de que cuando algunos periodistas contradicen o indican algunas posturas que no están en desacuerdo con algunas decisiones del Estado, algunos funcionarios públicos no son muy tolerables, que digamos.
una de las cosas que nosotros hemos visto también es que los periodistas son susceptibles a denuncias en el Ministerio Público. Por ejemplo, el delito de calumnia e injuria, nosotros desde el CONADE, cuando vino la relatoría Ibérica, nosotros hicimos eco, justamente le presentamos un informe sobre ciertos hallazgos y una de nuestras recomendaciones fue que alentara en general al gobierno del Estado de Honduras a que derogara los delitos de calumnia e injuria, que lo suprimiera del Código Penal y lo dejara por una vía así. Porque también estos delitos que están en el código enviaban un mensaje de que, ok, si yo como periodista hago alguna investigación especialmente contra funcionarios públicos, estoy muy propenso a que me pongan una denuncia en el Ministerio Público. Entonces, esto también es un mensaje inhibidor y una de las cuestiones desde el CONADE es que se eliminen estos delitos del Código Penal. Nosotros ya hemos estado trabajando, incluso con la Secretaría de Derechos Humanos, hemos presentado también al Congreso Nacional unas propuestas de reformas legislativas para derogar estos delitos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por enviarnos. Este lo tenemos en la bien completo y abarca de todo, seguridad, feminicidios, periodistas, presentación de defensa. Así que le agradezco mucho y lo dejo para que sigan para las personas que están viéndonos a través de las redes sociales de Proceso Digital. Bueno, muchas gracias primero a Proceso Digital por el espacio y bueno, desde el mensaje del CONADE es que ante tantas violaciones de derechos humanos, nosotros desde el CONADE hacemos un llamado para que puedan interponer las denuncias y quejas en contra de funcionarios públicos de nuestras oficinas. Nosotros ya podemos ver un posible resultado de un muy buen actuar que es del Ministerio Público, que puso un requerimiento fiscal contra policías, por ejemplo, por las acciones que han realizado en el marco del estado de excepción. En general, nosotros desde el CONADE siempre vamos a estar acoplados a los estándares más actualizados de derechos humanos para poder contribuir en general, no solamente con la población, sino que también ofrecemos nuestros buenos oficios para que con las instituciones estatales podamos trabajar de manera conjunta. Gracias y muchísimas gracias a ustedes que siempre se mantienen pendientes del proceso